An O'Reilly Auto Parts gift card is the perfect gift for that hard-to-buy-for person. Give the gift of convenience from O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Elige tu propia aventura. El asesinato de la señora Blanco. El Cluedo. Qué frío hace. Qué frío. Aquí estamos haciendo es mi primer vídeo de críticas y de recomendaciones de libros. Permitidme que me presente, soy el señor Marqués y vamos a comentar algunos de los libros más interesantes, fomentando un poco la cultura. No me he podido resistir. Ciertamente no he podido resistirlo. Cuando lo vi en la estantería y me evoca sensaciones muy gratas. Estamos hablando de El Cluedo, el juego del Cluedo, con el cual hemos pasado ratos bastante agradables en esta casa. Hemos jugado al Cluedo muchísimo. Yo siempre. Dejadme que os diga algo. Siempre adivino quién es el asesino. No se me escapa ninguna. Si ha sido el doctor Mandarino, si ha sido la señorita Amapola, con el candelabro, en la cocina, en la sala de estar, en el dormitorio. Cuestión de deducción. Hubo esta época en la cual pues teníamos muchísima proliferación de novelas policíacas. Recordemos Agatha Christie, con novelas importantes como son La venganza de Nofret, Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo y, por supuesto, las obras inmortales de Sir Arthur Conan Doyle con su personaje emblemático Sherlock Holmes, que ahora pues está teniendo una proliferación bastante grande en cuanto a adaptaciones, no todas ellas muy acertadas, la verdad. El Cluedo. El doctor Lemon ha sido asesinado. ¿Quién es el asesino? Sospechosos habituales. La señorita Amapola, el marqués de Marina, la señora Prado, el señor Pizarro, la profesora Rubio o el doctor Mandarino. Hombre, pues con ese nombre casi siempre era el doctor Mandarino. O sea, tenemos aquí una coincidencia, ¿no? Que decíamos, bueno, pues casi siempre sale el doctor Mandarino. O sea, no sabemos cómo lo hacemos porque siempre ha sido el doctor Mandarino. No importa cómo barajes las cartas, no importa cómo se desarrolla el juego, el doctor Mandarino, muchas veces también el marqués de Marina. El asesino habitual, pero sin embargo en la caja original, pues, bueno, para que sepáis un poco los antecedentes de la literatura de misterio, de la literatura policíaca, yo os remito, como siempre, a Internet, donde podéis encontrarlo todo. Pero hay un artículo que a mí me gusta en especial, es el de Javier Gómez Rea, licenciado en Filología Hispánica, que en la novela Las aventuras de Sherlock Holmes de Conan Doyle, en la colección
clásicos de siempre, pero estoy hablando de la colección de 1993, pues hace una introducción donde nos habla sobre Conan Doyle y los comienzos de la novela policíaca y lo explica estupendamente. Nacimiento del género policíaco que tiene lugar a finales del siglo XIX y se basa en descubrir un enigma. No es casualidad, ahora la gente que le ha gustado mucho la peli de Batman no se está descubriendo nada nuevo. Se trata de descubrir un enigma o un problema por parte de un protagonista que es el héroe y es el detective. Tradicionalmente se trata de un cadáver, un asesinato que hay que resolver. El detective debe resolver este asesinato y hay una serie de sospechosos. En la literatura, pues como casi todo en la literatura inglesa, este es un género típicamente anglosajón, típicamente inglés, pues viene de Shakespeare en Edipo Rey o también en Hamlet, pues también se pueden considerar como antecedentes de la literatura policíaca. Pero fue Edgar Allan Poe quien por primera vez introdujo al detective Auguste Dupin en la novela Los crímenes de la Rue Morgue. Con Auguste Dupin también hay otros que hablan sobre el detective francés Vidocq, que tuvo también una adaptación bastante buena, por cierto. Y bueno, se inaugura la larga serie de detectives que empezó, pues, el primero que fue famoso fue Sherlock Holmes en los escritos de Arthur Conan Doyle. También fue el padre Brown, escrito por Gilbert Keith Chesterton. Las novelas del padre Brown también son los dos clásicos del género, Sherlock Holmes y el padre Brown. Fue después cuando ya vino Agatha Christie. Agatha Christie, si habéis visto esta película donde hay muchísimas películas de Agatha Christie, pero hay una de ellas en la cual nos cuenta pues su vida, cómo escribía las novelas y también se la pone a ella misma, esto ya es ficción, claro, como investigadora resolviendo un crimen. Los crímenes de Agatha Christie, es Agatha Christie de joven. Esta película es muy interesante y sale Chesterton y sale también Conan Doyle. Agatha Christie pues se iba a pedirle consejo a Conan Doyle, quien ya había escrito muchas novelas. En la película nos refleja a Agatha Christie como teniendo una especie de crisis, que no sabe cómo escribir, tal y cual, se va a pedirle consejo a Conan Doyle. Por supuesto, esto es una ficción, pero bueno, son coetáneos. También se fue a pedirle consejo a Chesterton. Entonces, esto coincidió con la proliferación de la prensa y con la modernización de las técnicas policiales. Una cosa muy importante fue la modernización de la policía y bueno, pues se convirtieron los policías y los protagonistas, los detectives, en los protagonistas de todas estas series. Tuvimos a Agatha Christie con Hércules Poirot y Miss Marple, también Georges Simenon con el inspector Maigret, del cual yo no he leído, pero también las novelas de Maigret son muy conocidas. Y luego también otros autores como Edward Wallace, Eric Stanley Garner, Ellery Queen, y en fin, hubo un montón. Entre los americanos podemos citar a John le Carré y a Patricia Highsmith, y más modernos, pues Mary Higgins Clark. Yo he crecido en este contexto. En mi familia, a mi madre de jovencilla le encantaban las novelas de detectives, lo que más le gustaba. Nosotros pues teníamos en casa pues una gran colección de novelas de Agatha Christie.
La colección de novelas de Agatha Christie de mi madre eran la de la editorial Molino de Barcelona y bueno, los tenían leídos todos. O sea, os estoy hablando de una época que los libros se leían, algo que os puede sonar raro en esta época contemporánea, ¿no? Pero leíamos libros. Se veía mucha tele, se escuchaba mucho la radio, pues se leían muchos libros, se leían libros. Y era la serie negra, las novelas de detectives, pues eran lo más de lo más. Y desde entonces hasta ahora, pues ahí siguen. Ha seguido el género, también fue inspirador de los primeros cómics de detectives, las también novelas que llamábamos novelas pulp, y bueno, pues sin ir más lejos, Batman, un personaje tan conocido, pues nació en la revista Detective Comics. Eran cómics de detectives, en los cuales también en uno de los primeros números salía Fu Manchu. También las novelas de Sax Rohmer, pues de Fu Manchu, eran algo tremendo. Y qué pena, porque lo he comentado muchas veces, en todas mis opiniones casi lo digo, pero es que yo tuve la época que ya adolescente, ya para adulto, me dio por deshacerme de todo. Y bueno, pues todo esto pues se vendió, las novelas de Agatha Christie, los cómics, que yo tenía una colección tremenda, me dio por venderlo todo, porque yo pensaba pues haberme ido a trabajar fuera de España. Al final no pude tampoco, porque mi madre se puso enferma y no me pude ir. Y entonces aquí sigo todavía y me deshice de todo, conservo algunas, todavía por ahí conservo un par de novelas y luego las he vuelto a comprar, claro, en las nuevas ediciones que han hecho. También los años 70 pues fueron la proliferación de los juegos de mesa. Los videojuegos por aquel entonces existían, pero eran una cosa, como os voy a decir, eran como unos muñequitos que se movían en la pantalla. Empezaron los primeros videojuegos, había salas de juego, pero te tenías que ir a echar una moneda para echarte una partida. Había muchos juegos, uno de los que jugábamos era el Track and Field, el de las Olimpiadas. Otro que había cola para jugar era el Double Dragon. Se jugaba al billar, pero era nuestra delicia el reunirnos en casa en torno a un juego de mesa. Era muy normal tener amigos y decir, pues tal amigo tiene tal juego. Y bueno, pues te ibas a casa del amigo, no como ahora que lo hacemos todo a través de la pantalla, no salimos de casa, no, nos íbamos físicamente. Yo me iba físicamente, saludaba a su padre y su madre y sus hermanos y merendábamos y nos pasábamos unas tardes, hacíamos unas timbas de juegos. Fueron muy, muy buenos los juegos de aquella época, ¿no? Estaba el Monopoly, que nunca fue mi favorito, pero había gente que le encantaba el Monopoly. Estaba el Imperio Cobra, que era tremendo, era un juego alucinante. Lo que podéis decir ahora, fantasía heroica, cosas como El Señor de los Anillos. Nosotros, El Señor de los Anillos era una novela que en algunos colegios te la daban a leer, en el mío no. Y había algunos niños que la lectura que le daban en el colegio era El Hobbit. Y yo no la terminé de leer. A nosotros nos dieron Momo y La historia interminable de Michael Ende. Juegos de mesa. Pues estaba el Monopoly, el Distrito 21, estaba el Risk. Había otra variante que se llamaba Sinaí. Este era un juego de guerra alucinante, unas partidas que nos hemos echado al Sinaí, que era algo alucinante.
Y entre todos estos juegos, pues el mejor, el Cluedo. Pero es que además el Cluedo es que le gustaba también a mi madre, porque como a mi madre le encantaba la novela de Agatha Christie, pues el juego era el Cluedo era el que más le gustaba, vamos. Y jugábamos en familia. Invitábamos a algún amigo y a algún vecino. Eran otros tiempos. Nos llamábamos por teléfono y decía, oye, ¿te quieres venir? Que mira, me han comprado esto. Y compartíamos verdaderamente de verdad, no como ahora, que se comparte todo informáticamente, pero en realidad es una alienación del ser humano. Porque todo compartido así, a través de la pantalla, no es un verdadero compartir. Alguno dirá que sí, pero sí compartes, y bueno, compartes. Mandar un al teléfono móvil o a la pantalla no es verdaderamente compartir, sino físicamente, presencialmente y con el contacto humano que teníamos, ¿no? El Cluedo era un juego, ¿cómo os voy a decir? Cuando nuestros padres jugaban al mus y se formaban unas timbas de mus, que aquello era algo pavoroso. O sea, yo estuve con mi padre en una timba de mus de pequeño y cómo se lo montaban en un bar, ¿no? Y cómo montaban la mesa, formaban la timba. Aquello era algo tremendo, aquello era alucinante. No se puede comparar el juego online con eso. No puedes oler el humo, no puedes... No. Era algo muy, muy visceral. Y es necesario que estén los jugadores presentes en la sala y sentados alrededor del tablero. Se reparten las cartas. Se reservan las cartas correspondientes a quién es el asesino, en qué estancia y con qué arma. Se meten dentro de un sobrecito. Cada jugador tiene su hojita para apuntar. Y es alucinante ver tirar el dado y había también una vertiente muy importante de observación. Observar al rival, observar a los demás jugadores. Nos observábamos a ver qué cartas tiene este, a ver qué cartas tiene el otro. Según tú vas tirando el dado, te desplazas a una habitación y haces una conjetura, quiero decir que ha sido la señora Prado en el salón y con el candelabro. Pues entonces uno de los jugadores que tiene una de esas cartas te la enseña así por debajo de la mesa, de tal manera que el resto de los jugadores no lo pueden ver. Y entonces, tomas nota. Pero luego también, a través de la observación de los distintos jugadores, tú podías ser capaz de adivinar por las reacciones. Cuando tú hacías la conjetura, tú podías ser capaz de adivinar qué cartas tenía cada uno. Y había veces que decía, bueno, ya sé, mira, este tiene al doctor Mandarino, ese tiene esa. Al señor Pizarro, incluso sin hacer nada más que dos conjeturas, o incluso muchas veces, en alguna ocasión te aventurabas a hacer la acusación habiendo hecho una sola conjetura, pero normalmente pues con 2, 3 como mucho, ya está. Y por las reacciones, y te aventurabas a decir, ya está, ya lo sé. Ha sido el doctor Mandarino en la cocina y con la pistola. Ya está. ¿Y cómo lo has sabido? Pues porque cuando hice la primera conjetura, esta persona hizo así. Algunas veces había algunos jugadores que querían hacer trampa y se hacían como señas. Y bueno. Era divertidísimo. Creo no tan divertido como el mus, porque yo los he visto jugar al mus y es que se lo pasaban. Había hasta un libro de técnica de mus escrito por Antonio Mingotti, que era algo tremendo, ¿eh? Era un juego divertido,
divertido. Nos hemos pasado muy buenas partidas, aunque ya os digo que algunas pues duraban poco, porque siempre decía, bueno, ya ha sido este tal. Solamente ya por las reacciones que tenían. Ya eras capaz de aventurar quién había sido el asesino. Como por ejemplo cuando lees una novela de Agatha Christie y prácticamente en las primeras páginas, el primer capítulo, segundo capítulo, ya sabes ahí, ya está ahí el asesino, ya sabes quién es el asesino. Ya lees la novela sabiendo, ya te ha puesto la clave para saber quién es el asesino. Y cuando llegas al final de la novela, efectivamente, este era lo que yo pensaba. Y te hace sentir como que eres una persona súper inteligente, ¿no? Pero sí es verdad que la inteligencia se ejercita mucho leyendo. Por eso yo a las nuevas generaciones les recomiendo que lean, leed mucho. Se está perdiendo la lectura, eso vamos a perder en inteligencia. Todo lo que el ser humano pierda en inteligencia luego lo tendrá que suplir con una inteligencia artificial. Y es como poder que le dais a la máquina. No. Vosotros sois hombres y mujeres inteligentes. Leed. Yo os digo que mi madre, en su ancianidad, llegó perfectamente, vivió hasta los 80 y perfectamente, en pleno uso de sus capacidades mentales, no tanto físicas por desgracia, pero sus capacidades mentales las tenía perfectamente. Cosa que otros pues están haciendo sufrir mucho a quienes los cuidan porque pierden la cabecita. Mi madre estuvo hasta el último día de su vida y tenía, además, ¿de qué? Pues de tanto leer. Además, siendo ella ya mayor, pues a ella le seguía gustando y ella seguía leyendo mucho. Mi madre se vio todos los capítulos de Murder, She Wrote. La señora Fletcher, que yo la tenía una manía a la señora Fletcher, a Angela Lansbury, ya me iba, ya empezaba digo, bueno, me voy. O sea, eso está bien para cuando era un niño, pero ahora ya soy un adolescente, mira, me voy por ahí con mis amigos, por ahí, quédate tú aquí viendo a la señora Fletcher. Y bueno, pues que claro, estaba pensado para personas de esa edad que verdaderamente habían crecido con las novelas de misterio. Una serie muy buena también, El Teniente Colombo, es tremenda, impresionante. Hubo series muy buenas. Kojak era muy buena también. Otro era El Comisario Macmillan, que estaba interpretado por Robert Hudson, me parece, el que murió de SIDA. Pero vamos, no más os digo que a mi madre a los 80 y la hicieron a petición del doctor, porque la doctora estaba alucinada con mi madre, o sea, alucinada, de conocimiento cognitivo, una prueba cognitiva con unos test y tal, y mi madre dio, pero perfecto, o sea, para su edad, la única persona de esa edad que había dado el test y los tenían alucinados, y la llamaban que fuera porque querían hacer la test y querían hacer las pruebas. Mi madre ya estaba muy mayor, a lo cual nos negamos completamente, porque no tenía deterioro cognitivo ninguno para su edad. Nosotros lo achacamos a la lectura. Más bien podría ser un milagro del Señor para ayudarme a mí también. Hombre, pues esto es más probable. Pero algo, pienso, también tuvo que hacer tantos años de leer. Entonces, pues el Cluedo pues era el que más nos gustaba.
Todavía lo estoy buscando porque creo que lo guardé en algún sitio con el jaleo que tengo de mudanzas y tal, pero lo encontraré. No he querido esperar para grabar este vídeo. Otro juego muy bueno también que había de la época era una imitación del Cluedo que se llamaba Misterio. Este era lo mismo que el Cluedo, pero ambientado en el castillo del conde Drácula. No en la mansión, que también es bastante gótica, sino en el mismo castillo del conde Drácula. Y allí los sospechosos pues eran los monstruos, los que ahora decimos los monstruos de la Universal. Pero aquí en España nosotros decíamos el conde Drácula, el jorobado, el hombre lobo, la momia, ¿qué más estaba por ahí? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Son los personajes de las novelas victorianas que también tienen mucho que ver con esto del género policíaco y son los grandes clásicos de la literatura juvenil y yo recomiendo leerlos. En estos tiempos que tenemos de desinformación y de guerra mediática, yo recomiendo que leáis los clásicos. Literatura clásica puede ser una muy buena gimnasia y puede ser una muy buena cura para la desinformación y toda esta guerra que tenemos ahora, porque ahora la guerra es la desinformación, la manipulación, toda esta es la guerra que tenemos ahora. Hemos asistido hace unos años a todo este asunto del virus, nos vienen hablando de la guerra de Ucrania. Pues yo os digo, leed las novelas clásicas. Julio Verne, Alejandro Dumas, Dante, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie. Leed las neuronas, ejercitar esas neuronas. Vamos a hacer un poquito de fitness. Como libro clásico entre los clásicos, y es que esto ya no es que sea un libro, esto ya no es literatura, esto ya es el libro de los libros, pues la Biblia tenéis que leerla. Si no habéis leído la Biblia, no sabéis nada de la vida. Tenéis que leer la Biblia. Preferiblemente versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Leed. Y si leéis la Biblia, leed la Biblia. Y si leéis literatura, pues ahí tenéis. Habéis leído El Quijote, habéis leído a Shakespeare, pues tenéis que hacerlo, porque hay que hacerlo, ahí están las neuronas, ahí está el ejercitar las neuronas. Y ahí tenéis la cura contra todo esto de la desinformación. La época moderna se caracteriza por la manipulación y por la desinformación, a lo cual los poderosos de la tierra pues parece ser que piensan que a base de dinero pues se puede comprar a cualquiera y bueno, pueden volver para sus propios fines los medios que nosotros utilizamos para nuestra comunicación. Bueno, pues si tenéis un rato, literatura, y veréis cómo se os despierta un poco ahí el cerebro. Ya veréis, ya como dejáis de estar atontados. Ya me diréis. Las grandes obras que en el mundo han sido. Santa Teresa de Jesús. ¿La habéis leído o no habéis leído? San Agustín. ¿No sabéis? Pues entonces
Luego no os quejéis. Ha pasado esta... Es muy importante. Pero bueno, el Cluedo. Pues el Cluedo, yo no desconocía este dato. El inventor del Cluedo se llamaba Anthony E. Pratt. Y según he podido, y esto ya lo he sabido ya ahora, investigando por internet, bueno, pues muy inglés, según cuentan que el amigo pues era muy aficionado a las reuniones de sociedad. Os vuelvo a decir lo mismo, reuniones sociales. Ha habido muchísimas, yo de pequeño las he vivido, pero no aquí en España, en Inglaterra. Y yo lo pude constatar cuando, pues el único país al que he viajado, a Inglaterra he ido 2 veces, yo no presumo de muchos viajes. No he ido nada más que a Inglaterra, a Italia y a Portugal. Son mis únicos viajes que he hecho y todos fueron de joven. Cuando estuvimos en Inglaterra vimos que les encantaba mucho, quizás por el clima que tienen, porque allí siempre está lloviendo. Entonces, el reunirse en las casas, el hacer las fiestas en las casas, y en estas reuniones pues hay empresas que se dedican pues a contratar unos actores, a hacer una party, a hacer una murder party, es decir, una fiesta en la cual pues hay actores que simulan ser invitados a la fiesta. Vienen como si fueran invitados a la fiesta, pero son actores. Son actores y se mezclan entre los asistentes. Uno de ellos va a ser el muerto, el cadáver, el asesinado. Entonces ahí se ha descubierto el cadáver y siempre hay un maestro de ceremonias que suele ser pues el camarero, puede ser o el maître o el director del juego, por así decirlo, porque esto sería como una especie de antecedente de los juegos que tenemos ahora de escape room, cosas de estas, ¿no? También he visto en Madrid que hay alguna gente teatral que organizan fiestas de estas. De hecho, ha habido ahí un Cluedo en vivo que yo quería haber asistido, porque pensé que antes de hacer esta opinión yo tenía que vivir lo que es un Cluedo, porque yo no, eso no. Pero luego vino el 2020 y el estado de alarma y todo esto, y digo, bueno, pues queda pendiente para más adelante, si acaso. Es una murder party que aparece retratada en uno de los capítulos de la serie Las Chicas de Oro, que esta es la serie que veían nuestras madres cuando y las chicas de oro, y nosotros los chicos decíamos, las chicas de oro, jaja, qué risa, ¿no? Bueno, pues las chicas de oro tienen un capítulo en el cual pues asisten a una party de estas, ¿no? Es una cosa muy inglesa. Yo, viendo las fiestas ingleses, no me extraña nada que hicieran estas veladas finas y elegantes, pues para descubrir a un asesino entre los asistentes, ¿no? Las novelas policíacas hacían furor, todo el mundo que sabía leer las leía. Fueron muy famosas y fueron lo más de lo más en aquella época. Y entonces resulta que al creador del juego pues le gustaba asistir a este tipo de fiestas y por ahí le dio la idea para crear un juego de mesa con la misma premisa. En principio se llamaba Murder, no Mulder, el del Expediente X, aunque algo tiene que ver, se llamaba Murder, pero luego le cambiaron el juego a Clue, el Cluedo, hay que buscar pistas. Retrataba este ambiente a la perfección la película Cluedo, el juego de la sospecha, la película antigua que se estrenó en cines en su momento. Yo fui a verla y luego pues es de estas películas que ni se supo ni se volvió a ver,
porque, claro, eran otros tiempos. Ha sido venir la modernidad y el nuevo siglo, el streaming, y han empezado a sacar todo tipo de películas que antes no había, las han remasterizado, yo no sé qué les han hecho, las han puesto, y ahí está la película de Cluedo también. Que eso era una cosa como la de Masters del Universo de Dolph Lundgren, o sea, que para encontrar una copia en vídeo VHS, bueno, eso era, te las veías, te las deseabas, o te la tenían que traer de importación, o vaya usted a saber. En DVD no sé si llegó a salir, no sé quién la editó, pero vamos, era una película rara, y que mucha gente no sabía ni que existía, la película del Cluedo. Como tampoco sabía yo que hay una serie de televisión británica y antigua también sobre el Cluedo. Esto sí que lo desconocía completamente y lo he podido ver al igual que el serial antiguo de Batman, que lo he visto ahora, ya después de muchos años, y gracias a Internet y a YouTube he podido verlo. Porque si tú vives en España y no tienes acceso a la filmoteca inglesa, pues claro, ¿cómo vas a verlo? Imposible, eso será un rollo de película. Pero bueno, se han puesto manos a la obra, lo han digitalizado todo y ahora está todo digitalizado. Así que pues ahí está todo puesto para verlo por streaming. Y han traído también la película del Cluedo. La película es ciertamente de humor negro, grueso y mucho erotismo. Bueno, el erotismo ha estado presente en la saga desde el principio con el personaje de la señorita Amapola, que es la mujer fatal del juego y que ha estado ahí pues, todo el tiempo. Ha estado hasta las versiones más modernas del juego, sigue estando ahí la señorita Amapola. Era en la versión original una mujer asiática y totalmente voluptuosa. Una especie como de reina dragón. El señor Pizarro, por su parte, pues era como una especie de gángster de las películas y de las novelas de Mario Puzo, y que en la película fue interpretada por Leslie Ann Warren y también el maestro de ceremonias Tim Curry, el del Rocky Horror Picture Show. La película es muy erótica y bueno, pues tiene también ese erotismo del humor británico, el humor inglés, que es muy fino y muy elegante y grueso. Es fino, elegante, pero tiene una vertiente gruesa y un erotismo pues al estilo pues como pueden ser las películas de Benny Hill. La serie de Benny Hill, perdón, es el cómico inglés por excelencia. La película es una auténtica murder party. Van pasando de una habitación a otra, se lo tenían que pasar pipa los asistentes, matan a un grito, ha habido un disparo, se ha apagado la luz, no se sabe qué ha pasado, ahora hay que mirar a ver qué pasa. Es una auténtica comedia, bastante buena, la verdad. Pero el juego original no era así. El juego pues era más bien pues de observación y claro, daba mucho a la interacción con los demás jugadores para intentar adivinar qué cartas tenía el otro jugador. Han pasado ya muchos años desde aquello. Yo ya el Cluedo lo tenía totalmente echado en el olvido. Y bueno, parece que durante todos estos años ha estado sacándose el Cluedo. Yo no sé si haciendo memoria habré podido yo visitar en algunas navidades el Toys R Us o en algún centro de estos. Yo he visitado muchísimos. Siempre está ahí el Cluedo. Ha habido muchas distintas versiones, pero siempre manteniendo la jugabilidad. El Cluedo siempre ha sido un éxito.
Ahora te metes en internet, hay muchísimos vídeos, hay mucha gente con distintas versiones, hay un montón de versiones. Yo la que tengo tenía de los años 70, estará por ahí guardada. Luego hicieron los de Borràs, en aquella época lo hacía Borràs, era el Cluedo en una versión de los años 80, pero igual también con los personajes cambiados, el arte, sobre todo el que más se nota es el señor Pizarro. Y ha habido varias, no me voy a entretener aquí, pero vamos, he visto el Cluedo Junior y ahora en esta época pues ya es el despiporre, porque tienes el Cluedo de Los Simpson, el Cluedo de Ricky Mortimer, el Cluedo de Batman. Hombre, el Cluedo de Batman pues es lo suyo, o sea, es la evolución natural del género. Si queréis evolucionar el género, pues con Batman. He visto también el Cluedo de It y no sé qué más versiones habrá por ahí. Me imagino que habrá un montón. El Cluedo Junior y luego en las versiones de los años 90. Ha habido un montón. Ha habido cambios en los nombres de los personajes. Ha habido cambios en los colores de los personajes. Ha habido algunos cambios, pero la jugabilidad pues sigue siendo la misma. Yo pienso que cualquiera de estas versiones pues puede ser buena para jugarla y pienso que está muy bien. He visto por ahí también que está el Cluedo de Sherlock Holmes y, hombre, bueno, Sherlock Holmes es un personaje que merece aparte, porque es el personaje que más hondamente ha calado en toda la cultura desde que fue creado. Ininterrumpidamente ha estado apareciendo en películas, series, videojuegos, novelas, de todo. Existe un cómic de Batman con Sherlock Holmes. Existe también Sherlock Holmes contra Auguste Dupin. Este era un ladrón de también las novelas antiguas. También no solamente los detectives, sino que también sacaron a los villanos como protagonistas. Uno de estos villanos refinados, un ladrón de guante blanco, fue Auguste Lupin, perdón, me he equivocado, he dicho Dupin, es Lupin. Arsenio Lupin, efectivamente. Perdón por la equivocación, es Arsenio Lupin, que luego han hecho también en los mangas japoneses, bueno, también tienen un montón de detectives. Está Detective Conan, que es Conan Doyle, claro, y tenemos también versión de Sherlock Holmes y de Lupin, pero en su vertiente, Arsenio Lupin, pero es el tercero, o sea, el tercer descendiente, o sea, y es un auténtico, vamos, más tonto no se puede ser. Es un favorito del manga, es Lupin III. Y cuando estuvimos en el 2020 y estaban los cines cerrados, bueno, no cerrados, estuvieron cerrados, pero luego los abrieron y no iba nadie, porque la gente tenía muchísimo miedo de ir a sitios públicos, entonces estaba vacío, y entonces pasé yo por delante del cine con la mascarilla puesta y digo, ¿qué película se habrán atrevido a estrenar? ¿Quién será el valiente que saldrá aquí a salvar la industria? Y fue Lupin III, la película de Lupin III, Arsenio Lupin, que también coincidió con una nueva versión del personaje, una nueva serie en Netflix y la reedición de algunas de las novelas, que, bueno, fue totalmente fastidiado por el 2020, por la pandemia. Pasé también por la librería, que yo he ido muchísimas veces, siempre está llena de gente, estaba vacía, estaba yo solo. Estaba el dependiente y yo, nadie más. Os estoy hablando de durante la pandemia y tal, pero cuando ya habían
Ya dijeron que ya se podía salir, que ya podían abrir los comercios, que entonces pues... pero la gente todavía seguía metida en sus casas. La gente todavía seguía en casa. Y todavía pues ha habido muchos comercios pues, que se han arruinado por eso, ¿no? La librería, gracias a Dios, ahí sigue. Pero estaba vacía. Y estaba yo ahí viendo y habían sacado las novelas de Arsenio Lupin. Entre ellas la de Lupin, Sherlock Holmes contra Lupin. Se vio por la tele a lo mejor esa serie de Lupin, no lo sé, pero fue la única película que se atrevieron a estrenar, ¿no? La de Lupin III, digo ahí el valiente. Este es el valiente, ¿no? Mira qué héroe tenemos aquí. He visto también el Cluedo de Sherlock Holmes. Y bueno, pues franquicia que pueda... Bueno, hay algunas franquicias para las cuales, pues pienso yo, no queda muy bien el Cluedo, ¿no? Bueno, el Cluedo de Star Wars. Bueno, pues bueno. Vale. Curioso. Es curioso, pero vamos... No pega ni con cola, son dos géneros distintos. Hombre, hibridación de géneros, sí, ¿no? Luego queda muy bien, ¿no? A ver, son géneros que casan perfectamente. El de la ciencia ficción con el del misterio, sí. La ciencia ficción se ha hibridado mucho con el western. Creo no tanto con esta detectivesca, aunque creo que ha habido algún capítulo de Star Trek. Esto ya no me corregirán si me equivoco porque yo tampoco entiendo tanto en profundidad de capítulos que haya habido en Star Trek, Doctor Who, me parece que Doctor Who sí, bastantes. Vamos, hibridación de ciencia ficción con género detectivesco, pues el Doctor Who y algo de Star Trek. Pero bueno, hay que sacar el Cluedo. El Cluedo en ambiente vampírico, con el Conde Drácula, pues que va como anillo al dedo. Ya os digo que una de las primeras variantes que salió fue el misterio, que estaba el Conde Drácula, el Hombre Lobo, los monstruos. En aquella época, nosotros no decíamos los monstruos de la Universal, los superhéroes DC o los superhéroes Marvel. No, para nosotros era un todo, o sea, simplemente eran cómics, o sea, tebeos de aventuras, tebeos de héroes, ni siquiera decíamos superhéroes. Luego se empezó a acuñar la palabra superhéroes para diferenciarlos de los héroes normales de las novelas, como por ejemplo, pues un héroe normal, pues puede ser Hércules Poirot o Espartaco, pues un héroe que no tienen superpoderes, mientras que el superhéroe es que tiene un superpoder, tiene superpoderes. En la frontera entre el héroe y el superhéroe siempre ha estado Batman, como que no tiene poderes. Pero bueno, ahora toman la franquicia y la quieren seguir explotando. Bueno, pues ya veremos a dónde llega el asunto. Si puede haber a lo mejor más películas o más series del Cluedo, pues no me cabe la menor duda de que las va a haber. O sea, es que no me cabe la menor duda. Porque ya estoy viendo que han sacado El Señor de los Anillos y hasta Willow. Pues fíjate, que no me extrañaría nada pues, el Cluedo. Es que no me extrañaría nada. Yo, el libro que he estado leyendo últimamente y que es el motivo por el cual he querido hacer este vídeo, este podcast, pues es el libro juego de El Cluedo, El asesinato de la señora Blanco. Fue para mí motivo de gran alegría que durante el 2020 y en esos días que os estoy contando, cuando ya sí se podía salir, porque la gente todavía no quería salir, si las calles estaban vacías, yo salí, vamos, pero como loco. No puedo vivir sin ir a mis librerías, no puedo. Entonces, pues, bueno, ya se puede salir. Salimos, pero como locos. La gente todavía estaba en casa. La gente, pienso yo, que deben estar a gusto en sus casas, ¿eh?
Pienso yo que deben de tener casas buenas y deben vivir en sitios buenos y confortables porque no tienen ninguna prisa por salir. O sea, pues estaba la librería vacía, pues yo me fui también al centro comercial, te tenías que lavar las manos, tenías que ir con mascarilla, fuimos, lo hicimos. No había problema, me metí al cine a ver Tenet y me la vi entera con la mascarilla puesta. Pero es que tenía un mono que era algo tremendo, ¿no? Y entonces me fui y me compré en el centro una novela y vi precisamente El Cluedo, el asesinato de la señora Blanco. Yo ya no me acordaba del Cluedo, lo he visto muchas veces en Carrefour, centros comerciales. Pues una nueva versión la han hecho en plan moderno. El Cluedo lo han hecho moderno. Bueno, tantas veces lo he visto, tantas veces lo he dicho, ¿no? En esta ocasión, pues por el mono que tenía, pues me la compré y digo, me voy a poner a leer un poco a ver si me olvido un poco de todo esto, ¿no? Que es el consejo que yo os doy. Y entonces pues me lo compré, me lo he leído y me encantó. Me ha vuelto a reavivar lo que es el Cluedo. Y bueno, lo primero que salta a la vista, pues como decimos, el cambio en los personajes. Quitando la señorita Amapola, que es la única que se mantiene. Pero bueno, el asesinado era el doctor Lemon en el anterior, en el primero. En esta ocasión la asesinada es la ama de llaves, que en el juego original era la señora Prado, que era una de las sospechosas. Aquí es el cadáver, es el de la señora Blanco, que es el ama de llaves. Y luego, pues, han cambiado bastante algunos personajes. El marqués de Marina, sin embargo, ahora es el coronel Rubio. Es un coronel. Es el personaje que es un hombre ya de cierta edad y, bueno, pues es uno de los sospechosos, ¿no? Y que muchas veces pues, es el más sospechoso de todo porque, claro, porque con esa forma que tiene de sacar así, ¿no? Pues era el coronel Rubio. La señora Rubio, que era, en el primer juego era la señora Rubio, una de las sospechosas, que era una señora así como con gafas, mayor, vendría a ser pues un poco el equivalente a lo que sería Miss Marple en las novelas de Agatha Christie, la señora Rubio, en el Cluedo original. Pues aquí pues lo han cambiado, han puesto el coronel Rubio y entonces en su lugar, ¿quién han puesto? Pues no hay. Han puesto otra mujer también joven y sexy y tal, que es la señora Celeste, que se dice que también estaba relacionada con otros anteriores asesinatos, está la señora Celeste. Bueno, entonces hay tres mujeres, las tres bastante voluptuosas, ¿no? Una de ellas es la señorita Amapola, pero la señorita Amapola ya no es asiática y sin embargo tenemos a una chica joven asiática que es la doctora Orquídea, que es la hija del doctor Negro, que es el dueño de la finca, ¿no? Es una hija adoptiva, claro. Y bueno, pues viene a ser un poco la señorita Amapola, pero mezcla. Bueno, en fin, no sé, yo no sé a qué criterios obedecen estos cambios. Pues la verdad, pues hacerlo pues como era, ¿no? Vamos, pues el coronel tal, el señor Pizarro, el doctor Mandarino. Entonces, bueno, pues han cambiado. Han cambiado. La señora Prado ahora es un sacerdote, que es el padre Prado. Es un sacerdote que, bueno, pues metido ahí también un sacerdote, han metido a la iglesia en el juego. Y cambió la señora Prado, que era la antigua ama de llaves, pues ahora pues es la señora Blanco. Pero esto no es de extrañar porque ya en la primera versión que hicieron del Cluedo, en los años 80, ya cambiaron la imagen del doctor Mandarino. Doctor Mandarino pues es el doctor así con gafas, con cara de listo, con cara pues como Jimmy Olsen en la película de Superman, la de Richard Donner, así de ese estilo, puesto así en la esquina del juego y que si no estás muy pues le puedes confundir
Si eres un niño, te puedes creer que es el detective, tiene una cara de hombre inteligente y tal, y ya en la primera revisión que hicieron del juego, ya le cambiaron y le pusieron más parecido a la indumentaria de un sacerdote, lo cual pues es una clara alusión a las novelas de Chesterton, el padre Brown. Quisieron meter también la franquicia del padre Brown, meterla también ahí. Y sin embargo, pues el look que tenía el doctor Mandarino en la original, pues aquí lo ostenta otro personaje que se llama el profesor Mora. Es el profesor Mora. Bueno, pues nos han cambiado los personajes, han rejuvenecido todos en general. No está presente Miss Marple, ¿no? Porque era como Miss Marple, el padre Brown, esta de Fu Manchu, porque era como la hija de Fu Manchu, ¿no? En ese estilo. Y era como un poco, pues, poner un representante de cada una de estas series, ¿no? Bueno, si quieren en el futuro hacerlo, yo creo que casa perfectamente. Además, todo esto ahora está libre de derechos, entonces perfectamente se puede escribir una novela con Batman, Drácula, Sherlock Holmes y hacer el Cluedo. Charlie Chan también fue otro detective muy bueno de la época, el detective chino Charlie Chan. Fu Manchu como antagonista, vamos, que ahora en la película que han hecho de Shang-Chi y no lo han hecho, han puesto al mandarín porque por problemas de derechos, que ahora ya no hay problema de derechos, ahora es de dominio público, según creo, ¿no? Aunque creo que dicen que es de dominio público el personaje, pero no la interpretación que de ese personaje han hecho en cierta película, ¿no? Hay una película también muy buena, que se llamaba Un cadáver a los postres. Esta película estaba interpretada por Peter Falk, el actor que hacía del Teniente Colombo, y nos muestra todo este ambiente de lo que era una party de esta, ¿no? Que toda la alta sociedad de los ingleses les encantaba, y de ahí salió el juego de